y hoy les traigo un tema que lo he titulado Lo más absurdo de lo absurdo. Así que si están listos, yo estoy listísima hace rato. Esta mañana le oraba al Señor y le decía: Señor, una vez más úsame, porque no soy nadie, pero a ti te ha placido escogerme para llevar tu palabra y es un gran privilegio. Así que con mucho gozo vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Lo más absurdo de lo absurdo. Cuando yo tenía como 9 años, hace poco realmente, me regalaron un libro que es de esos libros de historias bíblicas. Ese libro me encantaba. Le cuento que yo todavía lo tengo ese libro. Y hace poco, hace como un par de años, estaba en Canadá y entramos como a un flea market y había ese libro en español totalmente nuevo. O sea, el mismo libro que hacía tantos años me habían regalado estaba ahí y lo compré pensando en mis nietos. Y yo dije, un día tendré el privilegio de a mis nietos leerles estas historias. Bueno, aún guardo el viejito y el nuevo y lo guardo con tanto aprecio. Siento que ese libro sembró tanto en mi vida. Mi imaginación volaba cada vez que yo leía esas historias bíblicas. Me transportaba como al momento que sucedieron y fue así donde yo comencé a conocer un poquito de la palabra de Dios, de la Biblia. Esas historias, por ejemplo, cuando Caín mató a su hermano. Para mí era terrible imaginar cómo un hermano había podido matar al otro. Yo me ponía en el lugar y yo decía, uy, qué feo, y esas enseñanzas se quedaban ahí en mi mente. Aunque les voy a confesar algo, a mí 1000 veces me dieron ganas de matar a mi hermano. En verdad que sí, yo quería matarlo a veces. Y leyendo esta historia me ayudó a recordar que no era bueno. Así que creo que este libro le salvó la vida a mi hermano. Porque, mire, yo les puedo contar muchas cosas de ese niño. Ese niño me hacía mis hermanos, que les voy a contar para que ustedes entiendan por qué yo le quería matar. Por ejemplo, una de esas tantas que él me hizo es que yo le llevo a él 4 años. Y un día dormíamos juntos y él tenía su cama, como esa cama cuna que tiene la baranda, y yo estaba al lado. Y él se levantó a medianoche con ganas de hacer pipí, él se bajó su calzoncillo y sacó su manguerita y orinó a esta señora en la cara. O sea, díganme ustedes si no era causa de pena de muerte para él. Totalmente. Entonces este libro le salvó la vida, de verdad que sí. Leer cómo José, sus hermanos, lo vendieron por envidia. Eso me dio otras alternativas de no matarlo, sino venderlo a mi hermano. Pero después me di cuenta que yo no tenía el talento ese de vender. Entonces no lo pude vender nunca. Pero esa historia, por ejemplo, de David y Goliat, la leí también en ese libro. Impresionante cuando veía las gráficas. Y yo me imaginaba ese momento histórico. Y leer el miedo de un pueblo por ese gran gigante. Y cuando yo sentía miedo, sentía que yo no podía lograr algo, a mi mente venían esas imágenes de Goliat y David y yo como que tomaba fuerza. Entonces vieron cómo ese libro comenzó a hacer cosas en mi vida, porque ese libro estaba inspirado en la palabra de Dios. Otra historia, la de el rey Salomón, cuando le traen a esas 2 mujeres prostitutas y había una que accidentalmente había asfixiado a su hijo en la noche, durmió, parece que lo asfixió durmiendo y le cambió a la otra el hijo, y llegaron donde el rey Salomón discutiendo que el hijo era de uno y que era de lo otro, y pues ver cómo a mí siempre me han gustado esos temas de investigación. Yo tengo así como una mente de FBI,
Me intrigaba ver cómo ese rey iba a resolver ese gran enigma. Y cuando yo veía que en ese tiempo no existía prueba de ADN y leía la forma como este rey resolvió esto, a mí me causaba muchas ganas de ser sabia como este rey. Y es precisamente de este rey Salomón que hoy quiero hablarles un poco. Irónicamente, este hombre que yo admiraba tanto desde niña por esa gran sabiduría, ya de adulta, al estudiar la Biblia y no solamente quedarme con esa gran historia que había aprendido desde pequeña, pasaba a ser no tanto ese hombre sabio al cual yo admiraba tanto, pero él pasó más bien a ser un hombre que despertaba en mí lástima y pesar. Déjenme les comparto por qué mi perspectiva cambió, qué fue lo que vi, qué fue lo que yo redescubrí para que ese superhéroe de repente ya no despertara en mí sino otros sentimientos. Vamos a hacer una pequeña historia de la biografía de Salomón. Salomón fue el rey fue un rey, pero él era hijo de David, el rey David. El rey David junto con Betsabé lo tuvieron a él y Dios lo escogió a él, a Salomón, para que fuera el sucesor de su padre David. Fue el escogido de Dios para la reconstrucción del templo. Esa referencia está en Primera de Reyes, pueden ir ahí, para no hacer muy largo esto no lo vamos a leer. Pero Salomón inicia su reinado cuando él tenía aproximadamente 20 años de edad, muy jovencito, y él reinó por 40 años. En Primera de Reyes 3 relata que Salomón permanecía en los estatutos de Dios que su padre David le había enseñado y le había encomendado. Él realmente quería agradar a Dios, él quería honrar a su padre, pero tal vez en su inmadurez, porque como les digo, él comenzó de 20 años, cometió su primer error como gobernante. Él se casó con la hija del faraón de Egipto, justo quienes los mantuvieron, o sea, el pueblo de Israel, como esclavos por tanto tiempo. Con esa mujer se casó. Él rompe un mandato divino de no unirse con mujeres de otras naciones. Claro que se cree que Salomón lo hizo buscando alianzas de gobierno para evitar conflictos y así llevar la fiesta en paz. Pero fue un paso que a la larga a él le costó, y eso lo vamos a ver más adelante. A pesar de su error y por la misericordia de Dios, Dios se le aparece en un sueño y le hace la famosa pregunta que todos quisiéramos que un día Dios nos hiciera. Dios le pregunta en el sueño a Salomón: dime tu deseo, dime qué quieres y yo te lo voy a dar. Y es cuando el rey Salomón le pide sabiduría. Por eso es que, por ejemplo, yo cuando estaba preparando este mensaje, le hice muchas preguntas a gente y le decía: si yo te digo rey Salomón, ¿en qué piensas tú? ¿Qué trae a tu mente? Y casi todo el mundo me dijo sabiduría, porque es muy conocido por la gran sabiduría que él tenía. Entonces, leamos Primera de Reyes 3, del 9 al 14. Primera de Reyes 3, del 9 al 14. Y ahí vamos a leer, después que él pidió la sabiduría, cómo fue que entonces sucedió esto. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa fue la petición de él. Y en el 3:10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia,
para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios efectivamente cumplió lo que le dijo. Le dio esa gran sabiduría, como ya sabemos que conocemos a Salomón. Le dio las riquezas que él no pidió. Yo no sé tú que hubieras pedido si el Señor te dice, dime lo que quieras. O sea, yo creo que yo no hubiera pedido sabiduría. En este momento tal vez sí, porque ya he estudiado un poco la palabra. De 20 años, olvídate, yo no iba a pedir sabiduría. Pero bueno, Dios le dio la sabiduría que él pidió y le dio las riquezas que no pidió. Y hubo una promesa que era condicionada, que sería dada a Salomón si cumplía una parte, que era guardar sus estatutos y mandamientos. Si cumples esta parte para alargar tus días, entonces, le alargaría los días si cumplía esa parte. Y Salomón murió de 60 años, así que ustedes hagan sus conclusiones. Yo voy a cumplir el año entrante 50 años. Yo creo que 10 años más 60, yo creo que todavía voy a estar muy joven. Yo no sé, yo no me quiero morir de 60, aunque quiero estar en su presencia. Creo que todavía tengo mucho que hacer. Entonces, cuando yo veo que Salomón murió de 60, pienso para mí que fue joven, porque me conviene pensar que fue joven. Pero bueno. Y aquí es donde realmente quiero empezar a desarrollar este tema, porque es cuando surge ese interrogante que hizo cambiar un poco mi perspectiva y hasta me incomodaba. Yo ni quería indagar mucho sobre la vida de Salomón porque tenía sentimientos encontrados. Les confieso que como ya él no era ese superhéroe que yo quería ser como él, en esa parte investigativa de niña, como les conté, de esas historias bíblicas que yo veía, Salomón, ahora cuando yo comienzo a estudiar, veo a un rey que prácticamente apostata de la fe. Y esto lo lleva a ser un filósofo en búsqueda de la felicidad, con un vacío existencial tremendo, que a pesar de que técnicamente en el termómetro de este mundo, él lo tenía todo. Técnicamente lo tenía todo. Pero, yo viendo su vida, por eso cambió mi perspectiva. Me da mucha lástima Salomón. Yo empecé a preguntarme cómo fue que un hombre que le pidió sabiduría a Dios y Dios se la da, se aparta de él. Yo eso no lo podía entender. ¿Cómo es que comete entonces tantos errores y pierde así el sentido de la vida? Pierde el rumbo. Se divorcia totalmente de hacer la voluntad de Dios. Se desvía tanto que comienza a adorar a otros dioses. ¿Cómo Salomón cae tan bajo? Yo eso no lo podía entender. Y por eso era que me incomodaba estudiar de la vida de Salomón, porque se caía como mi Salomón se caía. Y yo sé que nadie es perfecto. Y yo sé que la Biblia precisamente nos muestra a hombres imperfectos como nosotros para enseñarnos. Pero ¿y la sabiduría? Esa era mi pregunta. Es que el tipo tenía sabiduría. Ese era mi dilema. Y me enojaba. Y fue ahí donde Dios me recuerda una vez más. Y me dice, Peggy, tienes que irte a los detalles de mi palabra. Eso que tú enseñas de ir a los detalles, ve a los detalles.
Y me fui a ver los detalles en la escritura y leer varias veces el pasaje y comprendí que a Salomón sí se le dio una sabiduría, pero se le dio una sabiduría para gobernar. Eso fue lo que él pidió. Él pidió una gran inteligencia que le permitió efectivamente no solo gobernar por 40 años en paz, porque déjenme decirles que no hubo guerra en ese tiempo. Su padre David tuvo una constante guerra. Si ustedes leen la palabra, David tuvo guerra tras guerra y era un gran estratega y guerrero. Pero Salomón vivió 40 años de reinado totalmente en paz. También esa sabiduría, esa inteligencia le permitió tomar decisiones tan acertadas como la del bebé ese que contamos en la historia al principio, que a mí me fascinaba, que iba a partir en dos. Le permitió una amplia expansión del comercio hebreo, inteligencia para gobernar, la prosperidad económica, la construcción del templo y muchos logros personales. Él los logró con esa sabiduría para gobernar. Ahí estaba la diferencia. Salomón era tan rico, hermanos, que al año le entraban, nada más por decir un dato, al año le entraban 20 toneladas de oro. Calculen, una tonelada de oro, yo calculé, es aproximadamente 50.000 millones de dólares. Una tonelada de oro al año, 50.000 millones de dólares. Y yo comencé a hacer cálculos, ¿qué haría yo con 50.000 millones de dólares? A este tipo le entraban 20 toneladas de oro al año. Ese era un billete. A Salomón se le atribuye el libro de Eclesiastés. Y lamentablemente no lo podemos leer todo por cuestión de tiempo. Pero de verdad, mira, les sugiero, les suplico, lean el libro de Eclesiastés. Léanlo. Este hombre nos deja en Eclesiastés como un testamento de enseñanzas, que al leerla se ven todas filosóficas. Y obvio, es que fue en eso que se convirtió Salomón. Él se convirtió en un filósofo buscándole el sentido a la vida sin encontrarlo. Y es que eso es lo que sucede cuando ese conocimiento humano, esa inteligencia, esa sabiduría terrenal, nosotros la usamos pero dejamos fuera a Dios. Se complican las cosas. Salomón dejó fuera a Dios y se le complicaron las cosas. El gran Salomón comienza el libro de Eclesiastés prácticamente con una conclusión. Y después es que él desarrolla y dice el por qué él llegó a esa conclusión. Este tipo era brillante. Vamos a leer Eclesiastés 1, del 1 al 5, y quiero leerlo aquí en la nueva versión internacional. Dice así, Eclesiastés 1, del 1 al 5. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. En otra versión, tal vez en la Reina Valera, que es la que generalmente tenemos, dice vanidad. Esa palabra absurdo es vanidad. Pero me encantó esta versión que dice lo más absurdo de lo absurdo. Y en el verso 3 dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en la vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. ¿Sí ven cómo ya él ve la vida? ¿Qué provecho? Ya él no le encuentra provecho en la vida. Y él ya dice, generación va, generación viene, ya él no le ve ni son ni toda esta vida. Eclesiastés 1:5 dice, sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen
para de allí volver a salir. Él prácticamente dice en toda Eclesiastés: soy el mejor investigador porque viví en carne propia todo. Puedo hablar con autoridad porque me dediqué de verdad a buscarle el sentido de la vida. Y todo se convirtió en monotonía. Todo se convirtió en absurdo. Todo se convirtió en vano. Eso es lo que nos está diciendo Salomón a través de todo el libro de Eclesiastés. Y es que la sabiduría espiritual es muy diferente a la sabiduría terrenal que adquirió Salomón. Esta sabiduría espiritual, mis hermanos, se cultiva, es día a día con el Señor. Entre más intimidad tenemos con Él, más plenos, más completos nos sentimos. Por eso nosotros vemos tanta gente inteligentísima afuera, pero su vida no tiene sentido. ¿Conoces acaso personas que adquieren cosas materiales y nunca se sacian? ¿O que necesitan estar con una mujer y con otra porque nunca es suficiente? Hay personas que compran de repente un celular, el último celular. Son, wow, compré el celular, el último celular, y son felices, aparentemente. Pero salen y al año al otro, pero ya quieren el otro y no saben ni siquiera usar bien uno, porque es que eso no lo llena. O el carro de sus sueños, y ya piensan que son felices porque por fin obtuvieron ese carro que tanto querían, por el cual tanto trabajaron, pero al poco rato ya eso les da lo mismo, no lo llenan. O compran una casa y trabajan duro para pagarla, y dicen, wow, ya compré mi casa, y creen que son plenos. Se levantan a trabajar para pagar sus deudas, pero no hay esa plenitud, y es porque nada puede llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Nada. Por eso es que ves gente que tal vez económicamente no son los más exitosos, pero viven alegres, viven plenos, porque es que Dios es quien da eso. No depende ni de cuánto dinero tengas, de cuánto hagas, de cuánto éxito tengas, no depende de eso. Hay vacíos existenciales que el ser humano no sabe cómo explicar, y tratamos de llenarlos con cosas materiales, con alcohol, con droga, con fiestas, con pornografía, con compras, hasta con múltiples parejas. Todo esto incorrecto. ¿Ves hombres acabando con sus hogares, buscando mujeres fuera de su matrimonio, creyendo que eso va a saciar ese vacío? Y no. Lo que hace más bien es traer desgracia a la vida de ellos. Familias rotas, porque al final todo es absurdo, todo es vanidad. Esta parte no la tenía en mi prédica, pero esta mañana el Señor me movió a cambiar esto. Y es una palabra para hombres, tal vez también para mujeres, pero específicamente el Señor me llevó a decírselo a hombres. Quiero decirle esta palabra de parte de Dios. Si estás casado y sientes la constante tentación de coqueteo, de buscar a otra mujer, déjame decirte, es el enemigo queriendo destruirte, queriendo destruir tu hogar. No trates de probar que aún puedes conquistar a alguien. No trates de engañarte diciendo que no eres feliz en tu matrimonio. Lo que te hace falta, mi hermana, es Cristo. Y probablemente dices, no, si yo conozco a Cristo, yo sé quién es Jesús. Y yo te digo hoy que para conocer a alguien hay que pasar tiempo con esa persona. Te hace falta pasar tiempo con Cristo para que ese vacío existencial
que te hace buscarlo en mujeres o en una relación o brincando de un lado a otro, pueda saciarse, entonces es únicamente Cristo el que va a llenar eso. ¿Recuerdas a la mujer samaritana que había tenido tantos maridos y Jesús le dice que ni el que tenía en ese momento era suyo? Jesús le dice, mira, el único que puede saciar tu sed soy yo. Y así fue, porque ella se dedicó a conocer de Jesús, tomó de esa agua. Salomón, por ejemplo, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Si bien muchas esposas fueron por alianzas políticas con otras naciones, es este hombre que no escatimó nada, que probó todo, que tuvo 1000 mujeres, que nos cuenta que ahí no está la felicidad. Por el contrario, eso fue uno de sus más grandes desgracias. Esa fue uno de sus más grandes errores, porque fueron precisamente estas mujeres que hicieron que Salomón adorara a otros dioses. En Primera de Reyes 11, del 1 al 4, dice así. Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y este amor de aquí no es un amor, ese amor sincero, es un amor erótico. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron sus corazones tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David. Porque si vemos que David cometió muchos errores, pero David tenía algo, que David le dolía pecar. Y David cada vez que pecaba, iba y se arrepentía delante de Dios. Salomón no. A pesar que Salomón tenía claras instrucciones de Dios de no casarse con mujeres de naciones extranjeras, decidió no hacer caso. Los mandatos de Dios son siempre para nuestro bien. Cuando las personas ignoran los mandatos de Dios, surgen consecuencias negativas, inevitables. No basta con conocer la palabra de Dios, ni aun creerla. Debemos seguirla y aplicarla a las actividades y decisiones de la vida en el día a día. Miremos, por ejemplo, cuántos actores se han suicidado. Estaba recordando yo un hombre muy famoso que causó bastante impacto, y no sé si ustedes lo recuerdan, a Robin Williams, este cómico que tanto nos hizo reír. ¿Qué pasó con él? O sea, eso nos impactó porque parecía un hombre como que tan alegre, que o sea, nos hacía reír todo el tiempo. ¿Qué pasó? Definitivamente lo que pasó es que ese hombre tenía un vacío que solo Cristo podía llenar. Se llenó de desesperanza el pobre cuando creyó que no podría hacer reír más a las personas. Confiaba más en sus habilidades que en Dios. Y la pregunta que hoy yo quiero hacernos a todos es, ¿en dónde estamos poniendo nuestra confianza? Robin Williams la puso en sus habilidades para hacer reír. Cuando pensó que creyó que estaba perdiendo esta habilidad, decidió acabar con su vida. ¿En dónde tú estás poniendo tu confianza? ¿En riquezas, en mujeres, en tu trabajo? No sé, pero piensa que si un día eso no está, ¿qué va a pasar de tu vida? Cristo siempre va a estar. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios, puesta en Jesús.
Desde el punto de vista humano, como dije ahorita, Salomón tenía todo para supuestamente alcanzar la felicidad. Pero sin embargo, vemos en Eclesiastés los pensamientos honestos de un hombre que decidió vivir sin Dios, y que Dios permite estos escritos estén en la Biblia para que recordemos y vivamos estas experiencias solamente en letras, y así no sufrir las consecuencias que Salomón sufrió. Hay una frase, por ejemplo, que Salomón decía una y otra vez durante todo el libro de Eclesiastés. Y como yo sé que tú lo vas a leer, tú te vas a dar cuenta que esta frase se repite, dicen creo que aproximadamente 29 veces. Y la frase es debajo del sol o debajo del cielo. Y es que precisamente Salomón posó su mirada para buscar su felicidad, su plenitud debajo del cielo, debajo del sol. Él quería buscar el propósito de vida en todo lo que estaba debajo del sol. Y no es ahí, es en las alturas, allá arriba, donde está el trono de Dios, donde estarán nuestras respuestas. Es allí donde encontramos consuelo. Es ahí donde está nuestra plenitud, donde está nuestro gozo. Por ejemplo, saqué aquí algunas frases de Eclesiastés donde Salomón dice: no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, ya todo le daba igual. Otra frase dice: di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría, con su inteligencia terrenal, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Dónde estaba buscando él su felicidad? Todo lo que se hace debajo del cielo. Dice otra: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El tipo estaba afligido de espíritu, porque es que él todo estaba viendo que era vanidad, que todo le daba igual, que nada le saciaba, porque estaba poniendo su vista debajo del cielo. Otra dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tantas obras que hicieron sus manos, tantos logros que este hombre tuvo. Y es que la sabiduría terrenal, como les decía, desconectada de la espiritual, se vuelve vanidad, como él mismo la describe, se vuelve absurdo, como lo traduce en la Nueva Versión Internacional. Lo absurdo de lo absurdo, hermanos. Este monarca exitoso, el hombre con más dinero, con más mujeres, el filósofo de filósofos, el que se dedicó a estudiar todas las ciencias. Porque si ustedes leen, van a ver cuántas ciencias él estudió. Lean Eclesiastés. Pero después de probar todo esto, llega a la gran conclusión que todo es absurdo sin Dios. Lo que él descubrió es que en este mundo encontraremos injusticias, pero que al final Dios es nuestra justicia perfecta. También concluyó que sin Dios nosotros, los seres humanos, nos comportamos como bestias. Las bestias que actúan por impulso para saciar su hambre y sus deseos. Hermanos, yo era Salomón. Yo buscaba calmar mi sed con muchas otras cosas. Y tal vez no me voy a confesar aquí con ustedes, pero yo les puedo decir con seguridad, yo era Salomón. Hasta que descubrí que solo en Cristo puedo ser plena, que solo en Cristo puedo descansar, y confío que mi vida está en sus manos. Ahí es donde está la plenitud. Que algunas cosas me hacen temblar, que me tiembla el piso, sí, soy humana, pero mi confianza
está puesta en Él. Pidamos a Dios que nos dé esa agua que calma completamente nuestra sed por siempre. No digo nunca que las riquezas sean malas, no estoy diciendo eso. No digo que trabajar es malo, pero sí te digo que si el trabajar, o que si esas riquezas, o todo eso que tú posees y en lo cual tú estás poniendo tu confianza, te está robando el conocer a Dios, te pido hoy que hagas un alto en tu vida y que te examines. Salomón en Eclesiastés quería alertarnos a nosotros, los lectores, de esta búsqueda sin sentido. Él nos invita a que nos preguntemos hoy si estamos tratando de encontrar significado en nuestros logros en vez de en Dios. Pregúntate esto hoy. ¿Estás satisfecho? ¿Te sientes seco, vacío a veces, consumido, desilusionado, que te levantas el día a día y como que otro día más, sin propósito? Es que Salomón pone nuestra fe a prueba al retarnos con estas preguntas. Yo te invito, sinceramente te invito a que redirecciones tu mirada. No busques debajo del sol la respuesta, porque ahí solamente vamos a descubrir cuán débiles somos sin la gracia de un Dios fuerte. Salomón decidió vivir con la dádiva y no con el dador de la dádiva, para al final de sus días comprobar que fuera de Dios todo es absurdo, todo es vanidad. Hoy te invito nuevamente a que leamos el libro de Eclesiastés y veamos esos pensamientos que dejó este hombre ahí plasmados para redescubrir que fuera de Dios no hay nada. De igual forma, hoy es un día muy importante para este país, que tal vez no es mi patria de nacimiento, pero es mi patria por adopción. Hoy toma posesión el nuevo presidente de esta nación. Y es un buen momento para que nosotros sigamos lo que dice la palabra de Dios, que es orar por nuestros gobernantes. Pero también yo quiero que le pidamos al Señor que le dé esta sabiduría que le dio a Salomón para gobernar. Un país en paz, un país próspero económicamente, pero que también le dé esa sabiduría espiritual para que nuestro presidente, nuestro nuevo presidente, tenga un encuentro vivo con el Rey de Reyes, para que pueda gobernar no solamente con la sabiduría que gobernó Salomón, esa sabiduría terrenal que todo presidente necesita, pero con la más importante, que es la sabiduría divina. Así que en el nombre de Jesús, yo voy a pedirle a nuestro pastor que pase aquí para hacer una oración especial por nuestro gobernante que hoy toma posesión. Me despido de ustedes, hermanos, y muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Se les ama en Cristo Jesús. Amén.